La historia de las bases de datos refleja cómo la tecnología ha cambiado junto con las necesidades de la sociedad. Desde los años 50, cuando se trabajaba con simples archivos, hasta la actualidad, donde contamos con bases de datos en la nube y con inteligencia artificial. Su evolución ha marcado un camino fascinante. A lo largo de este recorrido, las bases de datos han pasado por distintas etapas. En este video conoceremos sus primeros pasos desde los años 50 hasta la actualidad. Años 50. Los orígenes. Sistemas de ficheros. En la década de 1950, la gestión de la información se limitaba a archivos planos y cintas magnéticas. Cada aplicación debía programarse para manipular los datos de forma específica, lo que hacía los sistemas rígidos y poco flexibles. El programador debía conocer exactamente dónde estaba almacenada la información. En este periodo también surge el lenguaje COBOL, impulsado por el comité Codazil en 1960, que fue un primer intento de estandarizar el manejo de datos en el ámbito empresarial. Años 60. Modelos jerárquico y de red. En los años 60 aparece el primer salto, los sistemas de gestión de bases de datos, conocidos como DBMS. En 1960, Charles Bachman desarrolló el IDS, llamado Integrated Data Store. Poco después, en 1966, IBM lanzó el IMS, Information Management System, basado en el modelo jerárquico, donde los datos se organizaban en forma de árbol. En 1969 surge el modelo en red promovido por el grupo de trabajo Codazil DBTG, que permitió relaciones muchos a muchos. Estos modelos empezaban a independizar los datos de los programas, aunque todavía requerían gran esfuerzo técnico. Años 70. El modelo relacional, la revolución de Codd. En 1970, Edgar F. Codd, científico de IBM, cambió la historia al presentar el modelo relacional. Propuso organizar los datos en tablas relacionadas entre sí, con claves primarias y foráneas, separando la lógica de los datos de su almacenamiento físico. IBM trabajó en el prototipo System R en 1974, mientras que Michael Stonebraker desarrolla Ingress en la Universidad de California. Hacia el final de la década, Oracle, fundada en 1977, lanzó su primer comercial en el año 1979. Este periodo marcó el inicio de un cambio radical en la forma de concebir las bases de datos, dando paso a los RDBMS, los sistemas de bases de datos relacionales. Década de 1980. En la década de 1980 se marcó la consolidación del modelo relacional con la aparición de SQL como lenguaje estándar para consultar y manipular datos. Asimismo, surgieron los sistemas de bases de datos orientados a objetos, que permitían el almacenamiento de datos complejos y estructurados en objetos. Este acontecimiento fue importante porque permitió la creación de aplicaciones más complejas y la gestión de datos no estructurados como imágenes y archivos multimedia. Otro acontecimiento importante es la llegada de sistemas relacionales comerciales como IBM DB2 en 1983. Esta década marca la entrada de las bases de datos en el ámbito empresarial masivo, convirtiéndose en una herramienta esencial para la gestión de información. Década de 1990. La explosión de Internet en los años 90 trajo consigo una necesidad masiva de gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real. MySQL, lanzado en 1995, se convirtió en una opción popular por su naturaleza de código abierto y su facilidad de uso. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto que se utiliza para almacenar y gestionar datos. Otro acontecimiento durante la década de los 90 fue la consolidación de Microsoft SQL Server, lanzado en 1993 como una solución robusta para aplicaciones empresariales. Esta década marca la diferenciación clara entre sistemas transaccionales y sistemas analíticos. Década de los 2000. Uno de los hechos más importantes en la evolución de las bases de datos en la era digital fue la creación de bases de datos NoSQL en la década de los 2000. Las bases de datos NoSQL se basan en modelos de datos no relacionales,
y están diseñadas para manejar grandes cantidades de datos no estructurados. Además, estas bases de datos son altamente escalables y pueden manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Con la llegada del Big Data, la gestión de datos tomó una nueva dirección. Hadoop, lanzado en 2006, permitió la distribución de grandes volúmenes de datos en varios servidores, lo que facilitó el procesamiento masivo de información. Este periodo representa la diversificación en los modelos de datos, con sistemas clave-valor, documentales, columnares y de grafos, pensados para nuevas aplicaciones como redes sociales, comercio electrónico y grandes servicios web. 2010. El cloud computing se vuelve la norma. Las empresas ya no compran y mantienen sus propios servidores, sino que utilizan servidores de base de datos como servicio de base, como Amazon RDS, Azure SQL, Database y Google Cloud SQL. 2020. Las bases de datos continúan especializándose. Ahora existen bases de datos de series temporales, bases de datos de vectores para la inteligencia artificial y bases de datos en memoria para un rendimiento ultra rápido. El enfoque actual es elegir la base de datos adecuada para la tarea específica.